Hola, 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 ¿cómo están amigos? En esta página de TikTok, a su imagen y semejanza. Dios les bendiga, bienvenido. Quien les habla una vez más, el pastor Mario Verdugo, de acá de Iquique, de la comuna de Alto Hospicio, primera región Chile. También llevamos, ¿cierto?, pastoreando la iglesia Casa de Sion. Pertenecemos a la misión Buenas Nuevas, en el cual es nuestro pastor principal acá en Chile, el pastor Joaquín. Y bueno, vamos a continuar con el estudio bíblico de evangelización. Estamos en el tomo 1. Estábamos en la clase número 9. Y bueno, le invitamos para que sigamos participando con el tema la expiación del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, entendíamos, como repasando a mis hermanos un poco antes de, eh, leíamos Levíticos capítulo 4, el verso 31, 27 al 31, que el pecador tenía que reconocer su condición, reconocer su pecado, ir a la presencia, ¿cierto?, ahí en el tabernáculo del sumo sacerdote, con una ofrenda, con un animal, y ponía la mano sobre el animal, y esto tenía un significado. Después era degollado, ¿cierto? Y el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal y pintaba los cuernos del altar. Veíamos también en el libro de Jeremías, ¿cierto? Capítulo 17, verso 1. Ahí habla, ¿cierto?, que el pecado de Judá escrito está en los cuernos del altar y en la tabla del corazón. Entonces, el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal, pintaba los cuernos del altar, borrando el pecado del pecador. Y el pecador, al saber esto, era libre del pecado que estaba, esa culpa en su corazón. Pero también a través del estudio nos damos cuenta, hermano, de que este sacrificio solamente es momentáneo, no, esta expiación es momentánea. Porque el único que realmente puede quitar el pecado para siempre es Jesucristo el Señor. Leíamos, ¿cierto?, el estudio, terminando la clase, la primera sesión. El pecador no podía limpiar el pecado por sí mismo, sino que necesita al sacerdote, quien tiene la facultad para hacerlo. De igual modo, Jesucristo es quien hace la expiación por nosotros. La redención, Él nos rescató e hizo también la remisión por todos nuestros pecados. Jesucristo es el sumo sacerdote celestial, quien además carga el pecado del mundo, tal como dice en el libro de San Juan capítulo 1, verso 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el momento en que Jesucristo cargó el pecado del mundo, adquirió la obligación de pagarlo. Por ello murió en la cruz. Esa es la voluntad de Dios. Mire, qué interesante por entender realmente cuál es el propósito de Jesucristo ahí en la muerte de cruz. Entonces, también vemos que Él cumple el rol de sumo sacerdote. Podemos analizar que Jesús también cumplió la función de Rey de Reyes, cuanto dicen amén, de profeta. Pero también muy importante para nuestra vida de fe entender que Jesucristo tomó la función, el rol de sumo sacerdote celestial. Entonces también a través de este estudio nosotros tenemos que aprender por qué Jesús, ¿cierto?, tenía que tomar esta función de sumo sacerdote, comparando el Antiguo Testamento, que había un sumo sacerdote proveniente de la tribu de Leví, quien era el representante del pueblo. Entonces también podemos ver de que en aquel tiempo las ovejas, los machos cabríos, no podían quitar el pecado. Era una expiación con límite. Solamente quitaba el pecado momentáneo y pasado. Pero no tenía la capacidad, ¿cierto?, esta expiación a través de los animales, de quitar el pecado futuro.
Entonces, que es importante que nosotros podamos entender esto, porque aún siendo cristianos, muchos cristianos se condenan a sí mismos por los pecados presentes, los pecados, ¿cierto? Las transgresiones que cometen, y piensan, ¿qué pasa si yo sigo pecando o cometo pecado y me muero en ese momento y no alcanzo a arrepentirme? Por eso es que es importante que nosotros podamos aprender el Evangelio, porque cuando tenemos realmente el conocimiento, la justicia de Dios, el Evangelio se ha revelado a nuestras vidas, a nuestro corazón, nosotros vivimos en este mundo con esa seguridad, con esa convicción que Cristo se llevó todos nuestros pecados. Pero para eso tenemos que escudriñar la Escritura, aprender, ¿cierto? Poder aprender, como estábamos viendo en la expiación antigua, en el Antiguo Testamento, esta expiación, ¿cierto? Que es la sombra de la expiación eterna que hizo nuestro Señor en el tabernáculo celestial. Entonces vamos comparando. Entonces nos damos cuenta de que los sacrificios estos en el Antiguo Testamento no podían quitar el pecado futuro. Entonces, a través del estudio nos vamos a ir aprendiendo el propósito de Cristo aquí en la tierra. Realmente. Porque muchos dicen, yo creo en el Señor, yo creo en Jesús. Pero realmente, ¿qué es lo que es creer en Jesús? ¿Crees que Él existe? Todo el mundo cree, mucha gente, yo me atrevo a decir que un gran porcentaje del mundo cree en Dios y en Jesús. Pero realmente, ¿a qué vino Cristo a la tierra? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos, escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. En ese tiempo no estaba escrito aún el Nuevo Testamento. Y ahí podemos ver que en el Antiguo Testamento está la sombra de Cristo. Y estábamos viendo en el libro de Levíticos, capítulo 4, verso 16, también la expiación. En la primera sesión, el día lunes, alcanzamos a ver Levíticos 4. Ahora vamos a ver Levíticos 16. Pero veamos qué más nos va diciendo el estudio para ir enfocando. Nos va a ir enfocando en lo que realmente tenemos que aprender con respecto al Evangelio, a la justicia de Dios. Amén. Aunque había muchos sacrificios de vacas, ovejas, cabras, etc., Dios sabía que estos no podían limpiar el pecado de los hombres eternamente, pues había un límite. Aunque una persona recibiera el perdón de su pecado al momento de realizar el sacrificio, si al día siguiente volvía a cometer pecado, ya era pecadora nuevamente. Por eso debía hacerse una nueva ofrenda por su pecado. Entonces, ahí en Levíticos 4 veíamos que cuando el pecador reconocía su pecado, tenía que hallar un macho cabrío, una cabra, una ofrenda por su pecado. Traspasaba, ponía la mano sobre el animal y después era degollado y el sumo sacerdote pintaba los cuernos del altar. Esta era como una expiación diaria, un pecado diario. Pero imagínense, en el tiempo de Israel estamos hablando de más de 600 hombres, más de 600 hombres, sin contar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres. Solamente los hombres de 20 años arriba, 600 hombres. Y estos 600 hombres, imagínense que todos los días cometen un pecado. ¿Qué significa eso? Que todos los días tienen que tomar un animal, ir al tabernáculo. Y yo me imagino cuántos pecadores diariamente. El pobre sumo sacerdote trabajando desde que amanece hasta el anochecer muy tarde, haciendo los sacrificios, los holocaustos. Entonces, Dios habla con Moisés y le dice que había que hacer una expiación anual, una vez al año. Mire, basémonos en esto. Pensemos en la época de Moisés. Solo entre los hombres mayores de 20 años eran 600.000 personas. Si cada uno de ellos cometiera una transgresión y presentaba una ofrenda para limpiar su pecado, se formaría una fila de más de 10 kilómetros. Tantos pecadores, yo me imagino hay una fila de pecadores con su animal ahí debajo, su oveja, su macho cabrío aquí debajo del brazo. Una fila de más de 10.000 kilómetros. Imagínense tanta gente para limpiar su pecado. Y siendo así, los sacerdotes estarían todo el día en este proceso, sin descanso, solo matando animales y pintando con la sangre los cuernos del altar. De esa manera, por más que se hiciera esto constantemente, no podían quitar todos los pecados,
Por eso Dios les enseñó por eso que Dios les enseñó otra forma, otra manera de hacer la expiación solo una vez al año, un sacrificio que incluía el pecado de un año de todo el pueblo de Israel. Entonces ahí ya Dios se le enseñó otra forma, otra manera de hacer una expiación anual, una vez al año. Mire, veamos en el libro de Levítico, ¿en qué consistía esto? Ahora vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 16. La clase anterior, la primera sesión de la expiación del Antiguo Testamento, alcanzamos a ver Levíticos 4. Y Levíticos 4 está muy relacionado con Levíticos 16, porque Levíticos 4 habla de la expiación como personal, por persona. Pero Levítico 16, mis hermanos, aquí habla de la expiación anual, que representa a todo el pueblo. Mire, dice Levítico 16, verso 6, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, el Levítico 16 también nos enseña, antes de que el sumo sacerdote hiciera la expiación por todo el pueblo, primeramente él tenía que hacer un sacrificio, una expiación por sí mismo para limpiar sus propios pecados. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que aún siendo sumos sacerdotes, en ellos también estaba el pecado. Y para que ellos pudieran hacer la expiación por todo el pueblo, primero tenían que hacer una expiación por sí mismos. Por ellos primeramente. Muchos pueden pensar que el sumo sacerdote no comete pecado, pero la palabra de Dios está diciendo algo diferente. Por ello, lo primero es que debía hacer era ofrecer un becerro por él y su familia, así expiar su pecado. Luego de matarlo, debe llevar la sangre al lugar santísimo donde está el arca del pacto de Jehová y rociar las 7 veces en el lado oriental del propiciatorio. Después de purificar su pecado, estando libre de él, tiene la potestad para hacer, mire, la expiación de un año por el pueblo de Israel por medio de 2 machos cabríos. Muy interesante el estudio, ¿eh? Qué importante que podamos aprender el Evangelio, la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta que los sumos sacerdotes también cometían pecado. Entonces, para que ellos tuvieran la potestad, ¿cierto?, de limpiar el pecado del pueblo, tenían que hacer una expiación por sí mismos, por ellos mismos. Ahora vamos a ir al libro de Levíticos, ahí mismo 16, versos 7 y 8 vamos a leer. Después que hace una expiación por sí mismo, dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahí esto está, como leíamos, Levítico 16, versos 7 y 8. Si usted está con su Biblia, qué importante que me pueda acompañar. Entonces, después que el sumo sacerdote hacía la expiación por sí mismo, dice que él tomaba 2 machos cabríos y a la suerte, ¿cierto? Decía, cape nane tú, saliste tú. De los 2 machos cabríos, uno era para sacrificio para Jehová, para expiación para Jehová, y el otro era para Azazel. Azazel, que significa las tinieblas, la oscuridad, los pecados, ¿cierto? Todo lo que viene de Satanás. Entonces, este macho cabrío que quedaba vivo, después que el sumo sacerdote hacía la expiación por el pueblo, antes de eso, él ponía la mano del macho cabrío que iba a sacrificar, que era para Jehová, ponía ambas manos, dice ahí en el libro de Levíticos. Ambas manos ponía, así, mire, por ejemplo, imagínense que yo soy el macho cabrío. Yo salí sacrificado, por la suerte, ¿cierto?, para sacrificio para Jehová. Pero antes de sacrificar, lo que hacía el sumo sacerdote, ponía las 2 manos sobre el macho cabrío, traspasaba el pecado del pueblo al animal al poner las 2 manos. Y después de eso era sacrificado. Mire, Aarón debe echar suerte entre 2 machos cabríos para determinar cuál es para Jehová y cuál para Azazel.
el que de ellos sea para Jehová será ofrecido en expiación, y con su sangre el sumo sacerdote deberá extraer en el lugar santísimo deberá entrar en el lugar santísimo otra vez y presentarse delante de Dios en ese lugar. Claro, entonces después que ponía la mano, ¿cierto?, sobre el macho cabrío, el sumo sacerdote traspasaba el pecado al animal del pueblo completo, el pecado de un año, mire, de un año. Estamos en Levítico 16. Si usted toma su Biblia, estudia un poquito, se da cuenta que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Entonces, después que traspasaba el sacerdote, el sumo sacerdote, al poner ambas manos, ¿qué estaba haciendo? Estaba traspasando el pecado del pueblo al animal. Y después era degollado. Y después tomaba la sangre del sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y rociaba 7 veces ahí en el propiciatorio la sangre del animal para perdonar el pecado del pueblo. Dice, mire, cada 10 de julio el sumo sacerdote salpicará 7 veces la sangre del animal en el lugar santísimo. Bueno, cuando dice 10 de julio se refiere al calendario nuestro, pero en el calendario hebreo es el primer... bueno, para nosotros es como en la Semana Santa. Esto es Semana Santa, para nosotros es en marzo, abril. Y en el calendario hebreo, para nosotros es julio, más o menos, para que me pueda entender. Por eso dice acá en el estudio, cada 10 de julio el sumo sacerdote salpicará 7 veces la sangre del animal en el lugar santísimo, en la tapa del arca del pacto de Jehová, llamada el propiciatorio. ¿Se fija? Es necesario que sea 7 veces, pues este es el número de la perfección. ¿Por qué 7 veces? Mire, también tiene una explicación, porque es el número de la perfección. Así se hace el pago exacto del pecado de un año para todo el pueblo de Israel. Así todos los pecados cometidos por el pueblo de Israel entre el 11 de julio del año anterior y el 10 de julio del presente año no tienen ninguna importancia, pues ya fueron todos perdonados. Entonces ahí podemos ver que todos los años tenía que hacerse la expiación del pueblo de Israel a través del sacrificio de este animal, ¿cierto? Donde el sumo sacerdote primero imponía las manos, después lo sacrificaba, tomaba la sangre, la llevaba y salpicaba 7 veces en el propiciatorio. Eso era con el animal que era sacrificado, pero quedaba otro macho cabrío que quedaba vivo. ¿Qué pasaba con este macho cabrío? ¿Cuál es la explicación de esto? Porque bueno, en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Entonces el pueblo de Israel estaba afuera expectante. Imagínense afuera 600 hombres esperando. 600.000 hombres estamos hablando. Esperando. El pueblo de Israel, bueno, con los niños, las mujeres, pero estaba todo el pueblo expectante, ¿cierto? Una vez al año en este sacrificio de este animal. Pero el pueblo, como no podía entrar al lugar santísimo, ellos no veían lo que el sacerdote hacía. Entonces en su corazón estaba la duda, si realmente se había hecho o no. Entonces el sumo sacerdote, después que hacía la expiación ahí en el lugar santísimo, salía y toma este animal que quedó vivo, que fue a la suerte, ¿cierto? Uno muere, uno para sacrificio, el otro quedaba vivo. Y después que el sumo sacerdote sale del lugar santísimo, toma el animal que queda vivo y pone ambas manos también, pero ahí lo hace afuera del propiciatorio, afuera del lugar santísimo, afuera, ¿cierto?, del tabernáculo, delante de todo el pueblo mirando. Mire, cuánta gente mirando. Delante de todo el pueblo, el sumo sacerdote pone la mano sobre el animal, ambas manos, traspasa el pecado. Ahí todo el pueblo está mirando. ¿Y qué está diciendo la gente? Oh, está traspasando mi pecado al animal. Toda la gente mirando. Entonces ahí ya al ver, en sus corazones ya sale la culpa. Sale la culpabilidad. Y este animal después, ¿cierto?, era llevado por una persona encargada al desierto, lejos al desierto, y ahí lo soltaba. Obviamente ese animal,
al pasar los días muere en el desierto. Entonces ahí la gente los israelitas al ver que su pecado era traspasado al animal y que el animal era llevado al desierto, ellos decían, oh, soy libre de pecado, sin pecado. Pero esto solamente era por un año. Mire qué interesante, ¿eh? Entonces ciertamente cuando Dios ve la sangre que está salpicada sobre el propiciatorio, al instante perdona todos los pecados. Pero cuando todos los israelitas están fuera del tabernáculo de reunión, no pueden ver lo que sucede al interior de él mismo. Por eso los pecados siguen en sus corazones. Claro, porque al no ver está la duda, el pecado sigue en su corazón. Porque recordar que, como dice en Jeremías capítulo 17, verso 1, que el pecado de Judá fue escrito está con punta de diamante, con cincel de hierro y punta de diamante, a donde los cuernos del altar y también en la tabla de su corazón. Entonces, por eso que el sumo sacerdote también pintaba los cuernos del altar. Pero estaba el pecado ahí en su corazón. ¿Y cuándo era libre del pecado de su corazón? Cuando veía que el animal era enviado al desierto. El pueblo de Israel recién decía, oh, gracias Señor, mis pecados fueron perdonados. Amén. Ciertamente cuando Dios ve la sangre que está salpicada sobre el propiciatorio, al instante perdona todos los pecados. Pero como todos los israelitas están fuera del tabernáculo de reunión, no pueden ver lo que sucede al interior del mismo. Por eso los pecados siguen en sus corazones. En el libro de Levítico, mire, esto es lo que yo le estoy diciendo. Está en la Biblia. Tome su Biblia si quiere, o busque ahí en su celular, Levítico capítulo 16. Ahora vamos a leer el verso 20-21. Cuando hubieran acabado la expiación del santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todos sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado a esto. Ahí está lo que yo le estaba diciendo. Esto está en el libro de Levíticos 16, versos 20 y 21. Esta es la palabra. En esta palabra podemos ver cómo el sumo sacerdote Aarón coloca sus manos sobre el macho cabrío y confiesa todos los pecados que el pueblo de Israel había cometido durante un año, realizando así la imposición de mano, lo que es necesario lo que es necesario para el trasladar el pecado acumulado en la tabla del corazón de los israelitas al macho cabrío. ¿Se fija, no? Entonces, el cual será entregado a un hombre destinado para llevar al desierto, donde morirá el macho cabrío que recibió la suerte para Azazel. Es un símbolo de Satanás. Esto es una simbología de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Traspasaba, ¿cierto?, al animal que quedó vivo, ponía las manos nuevamente, traspasaba el pecado, la gente estaba viendo, la gente decía, oh, mi pecado fue traspasado al animal y después era llevado al desierto, y este animal era entregado a Azazel, que representa a Satanás, y ahí obviamente este animal muere. Desde el engaño de Adán y Eva, Satanás ganó la capacidad de dominar el espíritu y la vida de los pecadores. Por eso, la única forma de recuperar la vida es cancelar el precio de los pecados. Amén. En el versículo 22, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras habitadas y dejará ir a tierras deshabitadas y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades debido a las acciones realizadas por el sacerdote. No es que él mismo
decidiera que quería cargar los pecados de Israel y se pusiera en contacto con todos los habitantes del pueblo para recibirlos, sino que Dios asignó un representante de todos los israelitas, el sumo sacerdote Aarón, quien puso sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesando el pecado del pueblo, y luego entregó el animal al representante que lo llevaba al desierto para que muriera. Esto también es importante poder entender esto. ¿Por qué se hacía esto? Porque si no, cada persona, cada integrante del pueblo de Israel tenía que poner la mano sobre el animal. Imagínense uno por uno poniendo la mano sobre el animal, traspasando su pecado. No, Dios escogió un representante. ¿Quién era este representante? El sumo sacerdote. En el momento en que los israelitas ven al macho cabrío que cargó sus pecados alejarse al desierto, es cuando creen y agradecen a Dios por haber perdonado sus pecados. No obstante, existe un problema adicional. Si al siguiente día alguno de los habitantes del pueblo comete pecado, inmediatamente vuelve a ser pecador. Claro, esta expiación tenía como un problema. ¿Cuál era? Que al día siguiente, después de la expiación, el pecador, la persona, si cometía un pecado, volvía a la condición de pecador. En Levíticos 4:16 dice: este sacrificio se muestra como una sombra, un modelo de los que Jesucristo haría. En el capítulo 4:16, esto, hermano, es la sombra de Jesucristo. Todo este sacrificio, todo este rito que hacía el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, es la sombra de Cristo, mis hermanos. En Levítico 16, verso 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, el mes séptimo, a los días del mes. Afligiréis vuestra alma, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero, que mora entre vosotros. El 10 de julio, sí o sí, el pueblo debía realizar la expiación, aunque ellos siguieran y aunque ellos quisieran cambiar la fecha, Dios no lo aceptaba, pues era obligatorio hacer la redención, la expiación del pecado de un año, a los días 10 del séptimo mes. Era una obligación, era un estatuto perpetuo. Sin embargo, esto es solo una sombra del original, una copia de nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo y al tener 33 años murió en la cruz. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Estamos entendiendo qué significaba todo esto, mis hermanos. Bueno, por la hora yo creo que vamos a quedar hasta acá, mis hermanos. Vamos a continuar el día lunes para terminar, ¿cierto?, la expiación del Antiguo Testamento, entendiendo el propósito de Cristo. Amén. Porque Jesucristo también, Él tomó la función de sumo sacerdote, como les decía, ¿para qué? Para obtener la redención eterna. El día lunes vamos a apuntar los versículos que se aplican, ¿cierto?, a esta enseñanza. Estuvimos en la primera sesión, Levíticos capítulo 4, ahora Levíticos 16, y ahora vamos a ver, ¿cierto?, cómo Jesucristo recibió el pecado, cómo fue traspasado el pecado a Jesucristo. Todos sabemos que Él murió en la cruz, pero antes de eso Él tenía que recibir el pecado. Así, al igual que el animal. El animal, antes de ser sacrificado, le pusieron la mano encima, ambas manos, traspasó el pecado al animal y después era sacrificado. Jesucristo también, mis hermanos, Él también recibió el pecado. También fueron traspasados los pecados, porque Él representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver, hermano, ahí en el libro de Mateo, antes de terminar,
Mateo capítulo 11, verso 11, que en el tiempo de Jesús había un sumo sacerdote. ¿Quién era ese sumo sacerdote? Como antiguamente había un sumo sacerdote que ponía la mano sobre el animal, en el tiempo de Jesús también había un sumo sacerdote que puso la mano sobre Jesús. ¿Quién era ese sumo sacerdote en aquel tiempo? Cuando Jesús comienza su ministerio a los 30 años, acuérdese que Jesús fue, lo primero que hizo Jesús cuando comienza su ministerio fue bautizado ahí en el Jordán. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Por eso el estudio nos enseña eso. Lo primero que hizo Jesucristo al cumplir 30 años fue bautizado, ¿cierto?, en el Jordán. ¿Por quién? Por el Juan el Bautista. Y esto aquí es el secreto del Evangelio. Esto es lo que mucha gente no sabe. La verdad quiero terminar, pero no puedo. Porque la verdad que esto a mí me apasiona. Y está muy interesante. Para nosotros como cristianos, como ministros que somos, nos interesa mucho que la gente pueda conocer el Evangelio. Y a través, ¿cierto?, de oír el Evangelio, pueda llegar la fe a su corazón y pueda, lo más importante, recibir la salvación y ser libre de todo pecado. Porque ¿cuál es la esencia de todo este estudio, ¿cierto? De que usted pueda recibir la salvación. Amén. Primero el conocimiento, entendimiento, y por haber entendido, llega la fe a su corazón y dice la palabra que por la fe somos salvos. Entonces, mire, vamos a dejar parte del estudio que nos queda para el día lunes, enfocándonos ahora en Jesucristo para el día lunes. Vimos Levíticos 4 cuando la expiación era por persona, Levíticos 16 cuando la expiación era por todo el pueblo una vez al año, y ahora vamos a ver como representante, como sumo sacerdote, a Juan el Bautista en el tiempo de Jesús. Y ahí, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿qué es lo que pasó? Mire, traspasó el pecado ¿a quién? A Jesucristo, al Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, le espero para el día lunes a las 14 horas para que continuemos, ¿cierto?, ya en la tercera sesión de esta clase número 9, la expiación del Antiguo Testamento. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.